¿Llevas años separada o separado y no has pensado en iniciar el trámite de divorcio? ¿Por qué crees que el divorcio se va a dar o ya se dio de forma automática? El divorcio nunca se da de forma automática. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. El divorcio nunca se da de forma automática, aun y cuando puedas llevar 10 años, 20 años de estar separada o separado. Incluso aun y cuando en ningún momento hayan vivido juntos en un mismo domicilio. Te voy a explicar el por qué el divorcio no se da de forma automática. Para poder contraer matrimonio civil se deben de llenar requisitos. Por ejemplo, actualmente estamos en 2025 y desde hace aproximadamente algunos 8 años, para poder contraer matrimonio civil, principalmente las personas deben de ser mayores de 18 años. No se permiten, no se autorizan los matrimonios de menores de 18 años, menores de edad. Se debe de acreditar principalmente ser soltero, mayor de edad, soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Y el matrimonio civil lo va a autorizar el juez u oficial de registro civil. ¿Cómo acredito que yo soy mayor de 18 años? Pues con el acta de nacimiento, y si ya tengo credencial de elector en ese momento, pues puedo acreditar que tengo cierta edad, que soy mayor de 18 años. ¿Cómo acredito que soy soltero? El registro civil expide constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Una persona es soltera porque una vez que alcanzó los 18 años, en ningún momento ha contraído matrimonio civil. Y es importante dejar claro, matrimonio civil. Recuerden que el matrimonio civil es el que se celebra, como lo acabo de decir, ante el registro civil, casarse por el civil. ¿Cómo acredito que estoy libre de matrimonio? Se tiene que acreditar también con las constancias de inexistencia de registro de matrimonio y, por ejemplo, hay ocasiones en que las personas contraen un matrimonio civil, su matrimonio no funciona y de lo que vamos a hablar más adelante, pues se divorcian, llevan su trámite, su juicio de divorcio, tienen una sentencia de divorcio y con eso una persona demuestra que está libre de matrimonio. Otro ejemplo muy común es en aquellos casos cuando de un matrimonio pues alguno fallece y, digámoslo de esta forma, queda uno viudo. ¿Y cómo acredita que está libre de matrimonio? Porque va a tener un acta de defunción y a partir de la fecha en que la otra persona fallece, pues uno queda libre de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Uno de los ejemplos te lo acabo de mencionar. No se autoriza un matrimonio civil si una persona no ha alcanzado los 18 años, y también no se va a autorizar un matrimonio civil si existe un parentesco muy cercano, un parentesco consanguíneo. Este tipo de parentesco normalmente se da entre lo que se dice en un ambiente jurídico o legal: descendientes, parientes consanguíneos, descendientes o ascendientes. Ejemplo, no se autoriza un matrimonio civil del abuelo con la nieta. Hay más ejemplos de sin impedimento para contraer matrimonio, pero estos dos que te acabo de dar, digamos que son los más comunes. Que una persona no sea mayor de edad, que exista parentesco, incluso en aquellos casos cuando pues de una forma a lo mejor de primer momento como que se capta que una persona no está bien de su salud mental,
tampoco se va a autorizar, al menos en ese momento, un matrimonio civil. Pero lo importante, el matrimonio civil se celebra ante el oficial o juez del registro civil. Este funcionario es el que autoriza los matrimonios. En el acto de matrimonio y previo que se llenaron los requisitos, obviamente que ya se pasaron y le señalaron fecha para el acto de matrimonio, el del oficial del registro civil los cuestiona. Esa es la formalidad, que les pregunte a los contrayentes, así se les conoce en ese momento. Un pequeño paréntesis, se puede contraer matrimonio civil hombre-hombre, mujer-mujer. Por estadística, los matrimonios que más se dan es entre hombre y mujer. Ahora, en el acto del matrimonio, el del registro civil, juez u oficial, les pregunta si es su deseo, si es su voluntad unirse en matrimonio, contraer matrimonio. Quiere ver que ellos externen esta voluntad, y una vez que la externen, pues van a firmar el acta de matrimonio, y el matrimonio civil se registra o se inscribe en el registro civil dependiendo del lugar en donde hayan contraído matrimonio civil. Ejemplo, si las personas contrajeron civil en la Ciudad de México, por ser un territorio, digamos, pequeño en comparación con otros estados, pudieron haber contraído matrimonio civil en la alcaldía, por ejemplo, Gustavo Amadero, en la alcaldía Coyoacán. Independientemente de que el matrimonio se registre en el registro civil local, hay un registro central del registro civil en la Ciudad de México, y ahí se da de alta que ese matrimonio, que se celebró un matrimonio, y así sucesivamente en cada estado o en cada entidad. Independientemente del municipio en donde contrajeron matrimonio civil, que se va a registrar ahí su matrimonio, cada estado, cada entidad tiene su propia oficina central de registro civil, y ya se está manejando un registro civil general precisamente para saber este tipo de cuestiones del estado civil de las personas. Contraer matrimonio civil cambia incluso el estado civil de las personas, como lo acabo de decir. Una persona sin matrimonio civil es soltero, independientemente de la edad que tenga. Una vez que contraiga matrimonio civil es casado o casada, así se le conoce normalmente. Y contraer matrimonio civil implica que nacen derechos y obligaciones entre los contrayentes, entre las personas que contrajeron matrimonio civil. Nacen derechos y obligaciones. Desde el momento en que se contrae matrimonio civil, pues tienen un acta de matrimonio, es un documento oficial, es un documento legal, y esa acta de matrimonio se puede hacer valer para diferentes trámites. Hay ocasiones en que las personas, ejemplo, contraen matrimonio civil a lo mejor en un municipio alejado, a lo mejor en Yucatán, a lo mejor en Chiapas, a lo mejor en Oaxaca. Y aparte de ser un municipio alejado, están en un estado distante a lo que es la Ciudad de México, y una vez que contraen matrimonio civil posiblemente trasladan su domicilio a la Ciudad de México o a otro lugar, y pasan varios años que ya no viven en el lugar donde contrajeron matrimonio civil, y pueden pasar varios años, pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años. Los del registro civil no pueden divorciar, no pueden anular un acta, vamos a llamarlo divorciar porque anular es otra cosa. No pueden decir, como estas personas no han venido para nada, no se han presentado, no sabemos nada de ellos, pues ya están divorciados, los vamos a divorciar. Eso no se da, eso no es posible, porque precisamente por las características, porque se sabe que muchas veces ocurren, y me refiero a este tipo de situaciones de que las personas pues trasladan su domicilio a otro lugar. Pues imagínense, los del registro civil, al ver que no se presenta, que no acuden a realizar ningún trámite a las personas, que los divorciaran, eso, insisto, no se da, no es correcto. El oficial del registro civil o juez del registro civil, cuando celebran el acto como tal de matrimonio, él va a hacer esa función.
va a reconocer quiénes son, va a verificar que sean las personas quienes llenaron la solicitud para contraer matrimonio, los va a identificar y va a autorizar el matrimonio previo a los requisitos que se llenaron. Esa es su función, el dar fe de que dos personas quisieron unirse en matrimonio civil. Eso es lo que va a hacer él en ese momento. Después de eso, a él no le consta si ustedes ese día, porque ya hemos asesorado a personas que literalmente ese mismo día del matrimonio tuvieron una discusión y no vivieron en ningún momento juntos. Tuvieron una discusión y ese día cada quien se fue para su casa, cada quien se fue al lugar distinto, no vivieron en ningún momento juntos y ya han pasado varios años de estar separados, pero eso no le consta al del registro civil. O hay personas que a lo mejor cierto tiempo después hemos habido casos de que 3 meses, 6 meses tienen discusiones y se separan, y esa separación ya duró varios años, 10 años, 20 años, incluso ya ni saben en dónde viven físicamente, o incluso cada uno, por el tiempo que están separados, ya están viviendo con otra persona, pero el matrimonio está vigente. El matrimonio está vigente hasta en tanto las personas que contrajeron matrimonio civil no informen, no soliciten el divorcio. Si ustedes no solicitan el divorcio, sino solamente por ponerle un nombre en este momento, si no piden el divorcio a través del juicio o del trámite respectivo, el matrimonio está vigente. Y en un primer momento tal vez ustedes no encuentren ningún problema en que, pues no me interesa, no tengo ninguna complicación si no me divorcio. En un primer momento tal vez no se noten esas consecuencias, pero con los años, con algunos trámites que tengan que realizar después, es cuando se empiezan a notar este tipo de cuestiones, porque al no estar divorciados, los derechos y obligaciones entre las personas están ahí vigentes y en cualquier momento pueden surgir. Lo hemos platicado ya en otros videos, lo vuelvo a tomar como ejemplo. Hace algunos años llevamos un juicio de pensión alimenticia en donde a la persona que representamos, era un militar, le demandaron la pensión alimenticia. Cuando él nos contactó, nos dijo en palabras generales que se le hacía injusto porque él llevaba ya varios años de estar separada de su esposa, que pues ya estaba divorciado. Le hicimos notar que el divorcio no se da de forma automática. Y también nos cuestionó, pero bueno, si estamos separados y a lo mejor no estoy divorciado, ¿por qué me va a demandar la pensión alimenticia? Si ella tiene su propia vida, yo también. En el matrimonio civil nacen derechos y obligaciones. Y precisamente dentro de estas obligaciones o deberes es la ayuda mutua, una ayuda alimentaria. Y esto se puede hacer valer precisamente porque ese tipo de derechos y obligaciones están al momento de contraer matrimonio civil. Existen derechos sucesorios. Han escuchado que cuando se casan, cuando contraen matrimonio civil, coloquialmente se le conoce a bienes mancomunados, a todo lo que van adquiriendo durante la vigencia del matrimonio. Pues hay personas que contraen matrimonio civil, tal vez económicamente les empieza a ir bien, empiezan a comprar bienes, alguna casa, 2 casas tal vez, pero con el tiempo tienen una discusión, se separan sin divorciarse. A uno económicamente todavía le va un poquito mejor, a lo mejor solamente habían comprado una casa, pero él después compra 2 más, es un ejemplo que estoy dando. La otra persona se entera, se asesora un poquito de que tiene derecho a pedir hasta la mitad de esos bienes, una repartición de bienes, y demanda la disolución de la sociedad conyugal o una compensación de los bienes. También se da el supuesto en que se separan sin divorciarse, hay bienes, hay casas, alguno de ellos fallece, el otro se entera de que la persona falleció, inicia el juicio de intestado. Y hay otro caso muy común que se da
cuando las personas pensionadas, una persona está pensionada normalmente, porque hay otros supuestos, una persona que llevó una trayectoria laboral por varios años, se pensiona, consigue una pensión, le otorga una pensión el seguro, el IMSS o el ISSSTE, y a lo mejor esta persona pues llevaba, no sé, a lo mejor 10 años, 15 años de estar separado sin divorciarse, y en ese lapso de tiempo empezó a vivir con otra persona más. Esta persona sabía que no se había divorciado, o tal vez sí sabía. Tal vez esta persona no sabía que él estaba casado, o tal vez sí lo sabía pero que no se había divorciado, y tal vez en un primer momento no tuvieron ningún problema, pero fallece la persona pensionada. Aquella persona con la que estaba unido en matrimonio civil se entera, acude al seguro y puede solicitar la pensión de viudez. Y la persona con la que él estuvo viviendo los últimos años de su vida, cuando se presenta en el seguro, le dicen, pues ya se presentó alguien más, quien acreditó que era en vida con quien estaba unido en matrimonio. Este tipo de supuestos te los doy porque son de los más comunes y son algunos tipos de consecuencia que se dan por no divorciarse. Entonces, retomando el tema, el divorcio no se da de forma automática, aun y cuando puedan llevar 20, 30 años, y no exagero, hay personas que llevan muchísimos años de estar separados, no se han divorciado y el matrimonio está ahí vigente. Como lo dije hace un momento, los del registro civil no les consta si ustedes viven o no viven juntos, no les consta si ustedes llevan 1 año o 20 años de estar separados. Si ustedes ya no quieren continuar con el matrimonio, lo tienen que solicitar, y esto normalmente se va a hacer mediante el juicio de divorcio o trámite de divorcio. Normalmente a mí me gusta llamarle juicio de divorcio porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de los supuestos, pues se tiene que presentar todo esto ante un juez. Normalmente se le conoce como juez familiar. De hecho, hace poco, en el mes hace algunos 2 años aproximadamente, hubo algunos cambios, hubo nuevamente las reglas de cómo se va a llevar este tipo de procedimientos, este tipo de juicios de divorcio, y nuevamente va a tardarse solamente un poquito más, pero es un trámite que se va a realizar ante el juez. Cuando las personas están de acuerdo en divorciarse, se puede iniciar un trámite de divorcio voluntario o bilateral, en donde ambos están de acuerdo en divorciarse. Y normalmente para que esto se pueda hacer es porque pues ambos están de acuerdo en divorciarse, tienen hijos, sobre todo tienen hijos menores de edad y tienen propiedades, compraron alguna casa o a lo mejor 2 casas, tienen bienes o tienen negocios. Entonces, por la característica de este tipo de divorcios, en el sentido de que pues tienen hijos menores de edad, tienen propiedades, pues se tiene que resolver, se tienen que poner de acuerdo de cómo van a solucionar este tipo de temas. Por la característica de este tipo de juicios, entonces, por eso se tiene que acudir ante un juez. Este tipo de divorcio voluntario, cuando tienen hijos menores de edad, tienen bienes, pues para que en todo momento pueda tener, digamos, esa voluntariedad de las personas, que se les crea, por ponerle algún nombre, de que quieren terminar con su matrimonio en las mejores condiciones, pues tienen que ponerse de acuerdo en ver quién se queda con la guarda y custodia de los hijos, el cuidado de los hijos, quién va a proporcionar la pensión alimenticia, cómo se van a repartir esos bienes que tienen. Si ustedes están entonces en este contexto, en esta situación de que ya tienen tiempo de estar separados, ambos quieren divorciarse, tienen esa voluntad de divorciarse,
tienen hijos menores de edad, tienen bienes y los quieren repartir, pues este tipo de divorcio es el que pueden utilizar, divorcio voluntario o divorcio bilateral, para que lo puedan hacer, para que este trámite, este juicio sea algo rápido, que no se tarden tanto y que queden divorciados, y que los efectos, al menos entre ustedes, los efectos del matrimonio terminen. Ahora, está el divorcio incausado o sin expresión de causa. Este tipo de divorcio normalmente se va a utilizar cuando uno es el que ya no quiere continuar con el matrimonio. Tal vez tuvieron alguna discusión o tal vez ya no hay buena relación de ese matrimonio, porque incluso puede que no estén separados, puede que estén viviendo en el mismo domicilio, pero ya no tienen contacto, ya no, bueno, tienen varias discusiones. Uno es el que se quiere divorciar, el otro dice que él no va a hacer nada, o que el clásico, el no te voy a dar el divorcio. Precisamente en este tipo de situaciones se utiliza el divorcio incausado. Es importante que sepan ustedes que tanto el divorcio incausado como el divorcio voluntario se tiene que hacer, es una petición que se hace por escrito, que lleva su formalidad, que no es muy simple el divorciarse. Volvieron a cambiar las reglas, como lo dije hace un momento, en cuanto a cómo se va a dar el trámite del divorcio. Siempre y cuando ambos tengan esa voluntad de divorciarse y cumpliendo los requisitos, lo pueden hacer a través del divorcio voluntario y es más rápido. Pero en aquellos casos cuando es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio, el otro no quiere, no pone de su parte, o incluso también ya no se sabe en dónde está viviendo la otra persona, para ese tipo de situaciones se utiliza el divorcio incausado. El divorcio incausado tiene sus características. Es por escrito, como lo estoy mencionando, se hace un escrito, se le expone al juez que ya no quiere continuar con el matrimonio, se le va a exponer al juez en ese escrito si tuvieron o no tuvieron hijos, si adquirieron o no adquirieron bienes. En este tipo de divorcios incausados puede o no puede estar el supuesto de que hayan tenido hijos. Incluso vamos a poner el ejemplo de que no tienen hijos, pero si la otra persona no se quiere divorciar o no sabemos en dónde está, necesariamente es a través del divorcio incausado el que se tiene que utilizar, para que previo los trámites que se tengan que realizar ante el juez, se llegue al punto en que el juez otorgue el divorcio. O también en aquellos casos en que sabemos que la persona dice que, o se sabe que la persona no se quiere divorciar, que dice que él no se va a presentar en ningún lado, que no, nadie lo va a obligar a divorciarse, también se utiliza el divorcio incausado. Se lleva el procedimiento respectivo, se presenta este escrito, esta solicitud o demanda ante un juez, se le expone que ya no se quiere continuar con el matrimonio, se le expone, como lo dije hace un momento, si tienen o no tienen hijos, si tienen o no tienen bienes, para que se le diga al juez que uno ya no quiere continuar con el matrimonio. Ahora pongamos el ejemplo, vamos a poner el ejemplo, perdón, de que tienen hijos y que la persona quien está solicitando el divorcio se quiere quedar con los hijos menores de edad. Se le expone se hace una propuesta, un convenio, una propuesta de convenio, en donde se le expone al juez que te vas a quedar con los hijos, que quieres la guardia y custodia, que quieres que se te otorgue una pensión alimenticia, sobre todo para los hijos, y que, por ejemplo, si tuvieron algún bien, compraron alguna casa, pues tal vez propones que se venda esa casa o que se te permita estar viviendo ahí. El divorcio incausado es el que se va a tardar un poquito más, pero también sin perder el objetivo de que si ya no hay vida en común, si ya el matrimonio como tal no funciona, lo recomendable es
divorciarse para que desde un punto de vista legal o jurídico pues se terminen los efectos entre los cónyuges, entre la cónyuge y el cónyuge, se termine con el matrimonio y pues de esta forma pues cada quien tenga su desarrollo propio, ¿no? Aquí lo importante, como lo dije hace un momento, que muchas veces en un primer momento piensan que no importa, que no, si no se divorcian no pasa nada, no importa. Tal vez en un primer momento este tipo de sucesos o cosas no impacten tanto, pero como también lo dije con los ejemplos que mencioné, pueden surgir con el tiempo algunas cuestiones que hacen que entonces notes la gravedad, por ponerle nombre, por el tema de no divorciarse, pensando que no pasaba nada. Y también lo importante, como comencé el video, si tú crees o piensas que por el solo hecho de llevar varios años separada o separado, tu divorcio ya se dio o se va a dar de forma automática, eso no es cierto. Es muy fácil saber, si tú estás en esta situación, si tú llevas varios años de estar separada o separado, es muy fácil saber que tu matrimonio está vigente. Acude al registro civil donde contrajiste matrimonio y solicita una copia certificada de tu acta de matrimonio y notarás que tu matrimonio está vigente. ¿Cómo una persona demuestra que está divorciado? Puede acudir al registro civil a solicitar dos cosas. Uno, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas que contrajeron matrimonio civil en la Ciudad de México y que ya llevaron su juicio de divorcio, en la propia acta de matrimonio aparece al margen o abajo que ese matrimonio está disuelto. Esa es una constancia. Además, pueden solicitar una constancia de inexistencia de registro de matrimonio y esa constancia arroja el dato de que ese matrimonio está disuelto. Así demuestra una persona que está divorciado. Hay otros lugares, por ejemplo en el Estado de México, que sí se va a obtener un acta de divorcio siempre y cuando la persona haya realizado su trámite de divorcio. Y lo mismo, va a solicitar, aparte de su acta de divorcio, constancias de inexistencia de registro de matrimonio y esas constancias arrojan el dato de que ese matrimonio está disuelto. De esta forma, uno acredita que su matrimonio está disuelto, que está divorciado. Si tú llevas 20 años, acude al registro civil, solicita tu acta de matrimonio y notarás que no tiene ninguna anotación. Pide un acta de divorcio y te van a decir que no tienes acta de divorcio porque tu matrimonio está vigente. Espero que esta información te sirva, te sea útil. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestros videos. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy, junto con mis compañeros de trabajo, para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Envíanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp para explicarnos tu caso. En la brevedad te damos respuesta y podemos agendar una asesoría presencial en la oficina. Te quiero agradecer por ver este video.